Hola, bienvenido y bienvenida. Espero que te encuentres bien. Espero que Dios te bendiga mucho en tu vida. Hoy quiero darle continuidad al tema que la otra vez estuvimos hablando y para eso quiero empezar diciendo algo muy importante. El año pasado yo acá en Argentina tuve que empezar mis estudios primarios de nuevo por el simple hecho de que traer papeles desde mi país iba a ser un poco costoso, es bastante complicado. Aparte de eso, lamentablemente tuvo un accidente el lugar donde yo estuve estudiando secundaria, o en mi país se dice liceo, y por esa razón no podíamos traer los estudios para acá. Y bueno, pensamos y queríamos cerrar esa etapa en mi vida. De alguna manera tuve que empezar otra vez primaria, y bueno, ahora estamos esperando hasta el momento por secundaria. Muy bien, te explico esto para darte un poquito de contexto, ¿no? Pero realmente lo que yo quiero ir o a lo que yo te quiero expresar es la manera siguiente. Y es que cuando llegó un momento en que yo empecé a estudiar, ¿verdad? Tuve que cortar por un trabajo durante un corto tiempo y después, al ver que las cosas no iban a funcionar, dije, bueno, quiero volver a estudiar, quiero recuperar quizás lo que se ha perdido y no quiero quedar en el aire, quiero aprovechar este año, no lo quiero perder. Hablo con esto con las personas encargadas, me dan la oportunidad y yo como que de alguna manera vuelvo a enganchar. Todo bien hasta ahí. Pero resulta que cuando me dan esa oportunidad, me lo dan de dos lugares, por el hecho de que yo había empezado en un lugar y había cambiado por otro, por el tema de los horarios, eh, porque en el primer lugar era todos los días, en el segundo lugar era todos los sábados, entonces daba cierta facilidad horaria para poder trabajar y ese tipo de cosas. Y cuando me dan la oportunidad en los dos lugares, yo digo, uy, yo quiero ir a donde yo empecé. Y te explico por qué. Ahí de alguna manera la tenía más fácil. De alguna manera era más fácil lo que se hablaba, lo que se decía, lo que se explicaba. Y para mí era cómodo, al punto tal de la llegada, de la ida, de lo que se aplicaba en el medio. Y todo esto digo, mira, yo quiero ir para allá. Pero ya estaba hablado con el segundo lugar, me habían dicho para que yo fuese también. Entonces yo le digo a mi esposa y ella me dice, mira, aprovecha, por decir así, en el segundo lugar, porque allí dando la oportunidad, son todos los sábados, puedes trabajar y demás. Y yo digo, pero yo quería el primer lugar por la facilidad, porque iba a estar cómodo, iba a poder zafar, iba a poder hacer, yo iba a manejar la situación. Y resulta que voy en el segundo lugar, pasa todo perfecto, logro avanzar, pero hay un detalle. Cuando yo llego, termina esa etapa, el Señor me hace sentir, me hace ver, me habla de esta manera. Me dice que ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado en el otro lugar? En el lugar de mi comodidad. Y no en el lugar de mi incomodidad. Porque en el lugar de mi incomodidad, a pesar de que yo podía manejar los términos, de alguna manera, la profesora me tenía así, vamos, aquí, allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, cosas que no pasaba en el otro colegio. Entonces, en ese sentido te digo de la comodidad y de la incomodidad. No porque un colegio sea mejor que el otro, sino porque simplemente cada uno tenía contextos diferentes, alumnos diferentes, y eso llevaba a que cada uno tendría su propio ambiente. Entonces, basado en eso, entendí que yo hubiera elegido mi comodidad, hubiera elegido pasarla bien, sin ser quizás de ser percibido, de alguna manera hubiera dicho, mira, allá me van a exigir y tengo que ponerme los pantalones, por acá no tanto. Y yo hubiera querido hacer las cosas así, pero cosas de Dios y de mi esposa, no. Y entendí que Dios trabaja así. Dios no te deja en un lugar cómodo cuando Él tiene que trabajar en ti. Cuando Él tiene diseño, propósito, destino, llamado, Él lo que hace es buscar la manera en que tú estés preparado. De lo que te falta, empieces a hacerlo. Que busques la manera de crecer, de transformarte, de que no te estanques, porque la comodidad, depende del contexto como se utilice, pero normalmente se utiliza de esta manera, es estancarse. Es quedarse en un lugar y no hacer más o no buscar progresar. Entonces, en ese momento entendí que inclusive el servicio es así, el servicio a Dios. Si ya el crecimiento a Dios es incómodo en ese sentido, imagínate entonces servirle a Dios. La verdad que estas son cosas que van de la mano, entonces nosotros de alguna manera lo que nos empieza a chocar cuando llegamos al servicio no es nada más ni nada menos que precisamente la obediencia, porque ahí nos cuesta un montón. Nosotros estamos escuchando desde que nos llegamos a la iglesia una frase que nos ayuda durante todo el camino, pero esa frase hasta suele ser trillada. Y esa frase dice lo siguiente: en la obediencia está la bendición. Muy bien, está perfecto. De hecho, eso lo dice.
Lo que sí voy es a lo siguiente, en que nosotros la adoptamos, abrazamos esa frase, pero nos cuesta actuarla, eh, hacerla carne en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Por ejemplo, si nosotros venimos con un título de afuera, se nos va a complicar dentro de la iglesia que otro nos dé las órdenes, que nos guíen, que quizás tengamos razón, pero el que está al mando, a cargo o liderando, parece que es buena otra cosa. Y ahí nos cuesta un montón. Y decimos, pero ¿por qué? Pero yo he estudiado, yo sé de esto. ¿Ves? Y empezamos nosotros a juzgar la posición del otro hermano, del líder. Empezamos a decir, no, no me parece, no me conviene, no creo que sea buena forma en que dice las cosas, las ideas, no sé quién lo puso ahí como líder, para mí no está apto, y una serie de cosas. Inclusive podemos hasta imaginarnos o idearnos cosas que creemos que el otro hace o el otro dice. No, él dice, él hace tal cosa, seguramente. Y empezamos a asegurar cosas de solamente una suposición. Y lamentablemente ahí estamos haciendo mal. Ya sea dentro de Dios o fuera de Dios, son actitudes que no están bien. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros empezamos, nos cuesta recibir órdenes, nos cuesta la obediencia. Porque inclusive nosotros podemos decir, he conocido personas que dicen que ellos son muy obedientes, que ellos hacen lo que les dicen y todas esas cosas, pero cuando llega el momento se les complica un montón y empiezan a decir que ellos quisieran servir o quisieran hacer las cosas solamente si tienen tales cosas alrededor, si tienen tales detalles o tales circunstancias a favor. Y realmente el servicio no es tener algo a favor. Lo que tienes a favor realmente es la gracia y la presencia de Dios. No tienes a favor otra cosa. No es que tú vas a servir y las personas tienen que estar a tu alrededor y tú eres el centro de atención dentro del servicio. El centro de atención es Jesús. ¿Sí? Recuerda que la Biblia habla de que el que quiere ser mayor, que sirva. Jesús también dijo, el que quiere... yo no vine a ser servido, sino que yo vine a servir. Entonces esas cosas nos empiezan a nosotros a decir, epa, ya va, a revisarme. Porque tenemos conceptos romantizados, conceptos idealizados, tal vez del servicio, del camino a Dios, de cómo deberían hacer ciertas personas, cómo nosotros deberíamos ser quizás bendecidos. Inclusive, imagínate que hay personas que de repente empiezan a servir y pasa algo y esa persona deja de servir, se congrega, pero dejó de servir. Después empieza a congregarse menos, hasta que en un momento está fuera de la iglesia y cuando le preguntas, echa la culpa al líder. Si la persona fue la que se salió, la que empezó a apartarse. Pero lo que yo quiero que tú veas en este momento es lo siguiente. Eso pasa también con nuestro trabajo. Cuando vamos al trabajo, ¿verdad? Sucede alguna situación y seguimos dándole para adelante. ¿Por qué? Porque necesitamos lo que nos dan. Necesitamos estar en ese ambiente para poder pagar otras cosas y eso no está mal, eso es parte de la vida. El único detalle es que si nosotros creemos, pensamos, imaginamos y estamos seguros de que Dios es el que paga mejor, entonces ¿por qué no le damos un extra de lo que le damos a cualquier otra persona en un trabajo, que sería nuestro jefe? Porque fuera de Dios, en el trabajo donde estamos, si alguien nos mira feo, resistimos. Si alguien nos quiere hacer la contra, ganamos permaneciendo. Porque si de alguna manera afuera de Dios, nosotros en un trabajo llegamos puntuales, nos vestimos bien prolijamente, nos afeitamos, tratamos de estar presentables, hacemos el esfuerzo, aunque no tengamos dinero vamos, aunque estemos con fiebre vamos, porque no queremos que nos descuenten, porque en Dios las cosas cambian. Cuando creemos o decimos que Él es el mejor jefe, que Él es el dueño del universo, que Él es el que nos paga, nos sostiene y una serie de cosas. ¿Por qué a Dios se le da algo más reducido y lo escudamos detrás diciendo, ah, no, el líder va a entender, bueno, pero también es voluntario? Bueno, con más razón, con más razón. Muy bien, entonces cuando nosotros vemos esas situaciones, ¿verdad? Nos damos cuenta
de una serie de cosas que no sé si van congruentemente, porque una cosa es servirle a Dios de forma voluntaria y hay otra cosa es trabajar de forma necesaria. Entonces, de alguna manera, debería Dios tener un mayor peso, pero sin embargo a veces dejamos a Dios por el trabajo. A veces llegamos y sometemos las actividades de la iglesia, nuestras responsabilidades, al sometimiento de lo que nosotros tenemos que hacer fuera de Dios. Ojo, es necesario trabajar. No es que usted va a trabajar solamente con cristianos o hay un planeta, un mundo o incluso un país de cristianos que solamente usted va a ir allá. No. Acuérdense que Jesús dijo que nos envía como ovejas en medio de lobos, que podemos alumbrar en la oscuridad y una serie de cosas que nos hace ver, nos hace entender que es necesario todo esto. Ahora bien, algunos piensan, opinan o creen que servir a Dios a tiempo completo requiere no trabajar, requiere simplemente estar allí orando y aleluya, aconsejando y orando y ministrando, y eso está buenísimo. De hecho, algunas personas hacen eso lamentablemente para escapar, pero vamos a entender que no es así. Entonces yo le quiero decir el día de hoy que no del todo es así. Bien, ¿por qué? Porque usted tiene que tener sus responsabilidades fuera de sus responsabilidades de Dios, porque es parte de la vida. Ahora bien, hay que mantener un equilibrio, hay que tratar de hacer las cosas bien, hay que tratar de dar un buen testimonio, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia y principalmente a los de nuestra familia, ¿verdad? Y el tiempo completo requiere o se basa de que usted no es solamente póngale las 2 horas el domingo que usted va a la iglesia. Usted es cristiano desde que empieza el día hasta que termina el día, incluso soñando también debería ser cristiano. Entonces, eso es lo que llamamos tiempo completo realmente. De alguna manera se ha distorsionado y hay personas que esperan que siempre lo estén ofrendando y ese tipo de cosas y no nos funciona así, no es un buen testimonio. Muy bien. Entonces, hay las cosas que nos cuestan a nosotros dentro del servicio a Dios es precisamente la obediencia. Es ese momento trillado donde quizás cuenta con nosotros para hacer algo que a nosotros no queremos, no nos gusta. Inclusive cuando decimos a mí para limpiar el templo, para limpiar la iglesia, si yo no nací para limpiar, yo me imagino predicando, yo me veo predicando, Dios tiene un llamado, tiene cosas grandes para mí, Dios me lo dijo, Dios me ha dicho que yo soy una persona que va a ser enviada a las naciones. Bien, te felicito, pruebe eso acá, porque estos son escalones, son cosas, son parte de la vida, como lo sube y baja. No es solamente que usted llegó a la iglesia, al mes Dios le dijo que tenía cosas grandes y ya usted brinca al púlpito, porque no es así. No hay un proceso en el medio para asegurar que usted va a llegar con bien allá. No hay algo que usted pueda llegar y decir, esto es, pasé un proceso, pasé situaciones, aprendí esto, aprendí lo otro. Dios tuvo que pulir estas cosas que quizás yo creía que no tenía, pero Dios lo tuvo que hacer. Y así usted sucesivamente pare de contar. Pero nosotros a veces creemos que estamos listos cuando realmente no es así. Entonces nosotros necesitamos el servicio para que nos pula, para que nos mantenga los pies sobre la tierra, para que nos ayude a visualizar las cosas como son, para entender que todo esto consta de servicio, no nos consta de otra cosa. Mira, toda la vida hemos escuchado una frase, calculo yo, que es no es cristiana, pero dice la frase lo siguiente: el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es una frase bastante fuerte, pero realista, directo al grano, sin tanto rodeo. Y esto es lo importante que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Es saber que estamos en el camino de Dios para mostrar la mejor versión de nosotros. Y que si tenemos algo como llamado, un llamado muy grande, ese llamado lo vamos a demostrar precisamente a través del servicio. El día de hoy quiero dejar esto en tu corazón. Que nos cueste, sí, que nos imaginamos que tal vez el líder hizo algo malo, que la tiene agarrada conmigo, que por qué me zarandeó de esta manera, por qué me sacudió, por qué me tuvo que decir así las cosas. Es parte del camino. Eso no lo reclama o no lo dices dentro de un trabajo, pero ¿qué pasa dentro de la iglesia?
¿Ves? Así me estás entendiendo, haciendo el contraste. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos cae la ficha y sabemos que esto es parte del trabajo, es parte del camino, es parte de la vida cristiana, incluso de la vida que nosotros necesitamos tener en Dios, nos damos cuenta que lo que está haciendo Dios es trabajando con nosotros, que Dios no nos ha ido, Dios no ha dejado, Dios cree en nosotros y está haciendo de nosotros una pieza muy valiosa, pero debemos de creerlo. Mira, el que no sirve con fe está perdiendo el tiempo, porque la fe es la que valida tu servicio. Entonces, si estás sirviendo por servir, estás siendo rutinario, trata de cambiar la forma o la manera en que sirves, porque de nada sirve. Bien, entonces trata de que tu servicio sea afianzado a través de la fe, para que sea validado, porque en el servicio tú estás invirtiendo tiempo, en el servicio estás invirtiendo incluso dinero y fuerzas. Entonces, la manera que tú tienes para validarlo es a través de la fe. Entonces, quiero decirte el día de hoy que si estás teniendo problemas con este tipo de cosas, vamos, avanza, porque estoy seguro que vas a ver la gloria de Dios. Es parte del trabajo, es momentáneo. Todas las cosas que a nosotros nos pasan en la vida son momentos, son situaciones, van a ser pasajeras. Bien, entonces cuando entendemos eso, nos damos cuenta que no podemos tomar decisiones por momentos emocionales, por momentos circunstanciales que nos vienen en la vida, porque no vale la pena. Después nos vamos a arrepentir. Después, cuando cambie la temporada, ¿qué vamos a hacer? El servicio a Dios es algo que tiene que ser permanente, algo perduradero, algo que sea un norte en nosotros, de una forma de vivir, una manera de vivir. A todos nos ayuda que nos guste y nos gusta que nos acompañen, que nos apoyen, que nos incluso provean cosas, y está buenísimo. El detalle está en que cuando nosotros lo vamos a hacer por otras personas, ¿sí? La vida no nos debe nada. La vida no es algo que las personas te deben o tú estás aquí para que te consientan. No, nada que ver. Tú estás aquí en esta vida es para servir, para dar lo mejor, lo que tienes dentro. Si lo que tienes dentro no lo compartes, de nada sirve, porque suele ser como un vino que se daña. Suele ser algo que simplemente al pasar ya no tiene efectividad. Entonces yo te quiero invitar el día de hoy a que si estás pasando por circunstancias, por problemas, por situaciones, avanza. Avanza, porque es parte de la vida. Empieza a servir y verás cómo las cosas se empiezan a arreglar. Una de las otras frases que nosotros siempre escuchamos y nos damos cuenta que es así, es que mientras nosotros nos ocupamos de Dios, Dios se ocupa de nosotros. Pero Él no se ocupa de nosotros para que después nos ocupemos de Él, no. Nosotros nos ocupamos de Él y Él se ocupa de nosotros. Y dice, bueno, pero ¿por qué nosotros primero? Bueno, porque Él ya mandó a su Hijo a la cruz, ya hizo el mundo, te hizo a vos, dio las herramientas, dio la Biblia, una serie de cosas. Entonces a veces nosotros nos miramos más a nosotros que a lo que debemos de mirar. Empecemos a mirar el objetivo, con enfoque. Al mirar al Rey de Reyes y el Señor de Señores, empecemos a ver cuál es la esencia realmente de todo esto y verás que todas las cosas van a empezar a cambiar. Pero hay que tener un enfoque, hay que tener algo determinado en nuestra vida de cómo van a pasar o suceder las cosas. Amén. Bueno, hasta aquí dejamos. Dios te bendiga, espero que te encuentres bien y nos vemos una próxima.